¿Cómo aumentar las ventas usando la ley de atracción? En este video te voy a contar cómo incrementar tus ventas de una manera rápida y efectiva. Y te voy a contar también cuál fue la técnica que aplicó Jon Assaraf en su propia empresa para pasar a facturar más de 100 millones de dólares en 6 meses. Hoy estoy muy contento, la verdad, haciendo este video porque me lo ha pedido una de las seguidoras del canal, que es emprendedora, tiene su propio negocio, y de ahí surgió la idea de hacer un video explicando cómo aumentar las ventas, para que le pueda servir también a cualquier persona que le gusta emprender y que le apasiona este tipo de negocios. La idea del video es explicarlo y contarte también la historia de Jon Assaraf. Si alguna vez viste el documental del secreto, entonces seguramente sabes de quién te estoy hablando. Cuando vi el documental, vi que aparecía Jon junto con otras figuras muy importantes del mundo. Su historia me impactó mucho y decidí empezar a estudiar un poco más sobre su vida. Ahí conocí que él era agente inmobiliario, que se dedicaba a las ventas y que aplicó todos los principios de la ley de atracción con su equipo de ventas para así aumentar sus resultados, llegando a ganar más de 100 millones de dólares en 6 meses. Y te voy a contar cómo logró, qué pasos dio y qué técnicas utilizó para poder lograrlo. ¿Qué es lo primero que nos explica Jon? Que podemos tener absolutamente todo lo que deseamos. No importa la magnitud, no importa el tamaño, no importa cuán grande sea. Podemos tener todo lo que pueda entrar en nuestra mente. Es decir, se trata de hacer las preguntas adecuadas para poder llegar a eso. Él explica la ley de atracción como si fuéramos un imán muy poderoso que es capaz de atraer hacia sí todo aquello en lo que se pueda enfocar y orientar el pensamiento. Es decir, que cada pensamiento enfocado emite una frecuencia que se puede medir, que es medible, y que esa frecuencia atrae hacia sí todo lo que vibre de manera similar. Al principio cuesta un poco entender que estamos creando absolutamente todo a nuestro alrededor, tanto lo bueno como lo malo. Uno puede verse tentado a decir, no, yo no quiero crear pobreza, yo no estoy pensando en pobreza, yo no lo he creado. Y sí, la ley de atracción funciona siempre. Si hay pobreza en tu vida, si hay desamor, si hay enfermedad, lo que sea que haya, es porque lo has creado. Pero lo bueno de todo es que se puede reprogramar, se puede cambiar, uno puede reprogramar su mente subconsciente. Está en nuestras manos poder reprogramar nuestra mente subconsciente y podemos hacerlo con todas las técnicas que te voy a contar ahora y que explica también Jon. Pero es importante que sepas que aquello en lo que te enfocas se expande. Él cuenta en el documental El Secreto cómo utilizaba mucho los Vision Board. Yo hice también anteriormente un video sobre los Vision Board o paneles visionarios que te voy a dejar acá en pantalla para que lo veas después de este y agregues esa herramienta a tu vida que es muy pero muy importante. Él dice que un día, luego de haberse mudado, su hijo le preguntó qué había en unas cajas y fue ahí cuando sacó los paneles de visualización, los Vision Board que había hecho 5 años antes, y se dio cuenta que estaba viviendo en la casa que había visualizado. Y además de hacer el Vision Board y de visualizarse en la casa de sus sueños, Jon era un hombre de acción. Como te decía, él era agente inmobiliario, se dedicaba a las ventas y era líder en la empresa RE/MAX. Porque el dinero no llega de solamente visualizar, también hay que tomar un plan de acción determinado y concreto hacia ese objetivo, hacia el objetivo de tener más dinero, más abundancia. La técnica de visualización te ayuda a enfocar tus pensamientos y acelerar el proceso, hacer que llegue más rápido, pero solo va a llegar cuando tengas un vehículo. Es decir, lo que hace la visualización es acelerar ese vehículo, acelerar la llegada, pero nunca puede llegar si no tenés un vehículo y si no tomás acción masiva. Entonces lo que hizo Jon fue tomar a su equipo de ventas y hacer un pequeño experimento en el que le enseñó todas las herramientas para reprogramar su mundo interno, para reprogramar su mente subconsciente. Porque generalmente la gente emprendedora conoce las técnicas, sabe cómo vender, sabe persuadir, pero muchas veces lo que le falta es mejorar su mundo interno, mejorar la parte interna, enfocar los pensamientos y ser más positivo a la hora de concretar una venta. ¿Qué es lo que cuenta que hizo Jon con su equipo? Les cambió principalmente 4 cosas: rutinas, hábitos, lecturas y audios. Es decir, los ayudó a nutrir su mundo interno, a cambiar su diálogo interno. Lo primero de todo fue cambiar los hábitos, porque somos criaturas de hábitos, somos el resultado de nuestros hábitos. Entonces, cuando logramos cambiar nuestros hábitos, cambiamos por completo nuestra vida. Un hábito consta de 3 pasos: un disparador, un patrón y una recompensa. Cuando cambiamos la percepción que tenemos sobre la recompensa y actuamos en el momento que aparece el disparador, empezamos poco a poco a cambiar los hábitos. Pero para eso requiere constancia. Al principio cuesta, pero una vez que lo hacemos con constancia empieza a ser cada vez más sencillo. Por ejemplo, yo en mi vida todavía recuerdo cuando empecé a formar el hábito de levantarme a las 6 de la mañana. Cada vez que me levantaba a las 6 de la mañana me costaba un mundo, me costaba una eternidad. A pesar de que yo ya había tomado la decisión y sabía que me iba a empezar a levantar a las 6 de
la mañana porque era lo que quería. Yo quería empezar el día meditando y leyendo, entonces tomé la decisión de renunciar a horas de sueño para ir en búsqueda de mis objetivos. Y al principio me costó un mundo, cada día que me levantaba era una complicación, me costaba muchísimo levantarme, hasta que lo seguí haciendo. Cada vez que lo hice, persistí, hasta que llegó un día en el que ya me levanto a las 6 de la mañana, no me cuesta nada, medito un poco, agarro el libro que voy a leer ese día, leo un capítulo y así arranco mi día. Fue una cuestión de hábito. Después, las rutinas son un conjunto de hábitos, es decir, una vez que ese hábito está interiorizado en tu vida, una vez que ya es parte de vos. Cuando una persona se levanta a leer a las 6 de la mañana durante una cierta cantidad de días y ya lo hace de manera automática, ya lo hace naturalmente, ya se convierte en una rutina. Y cuando dominamos nuestra rutina y lo hacemos de forma positiva, cambiamos la totalidad de nuestra vida. El otro tema importante que cambiaron fue la lectura, porque Tony Robbins dice siempre: podés saltearte una comida, pero no te saltees tu lectura del día. Tenés que leer por lo menos 30 minutos al día para nutrir tu mente, enseñarle nuevas formas, nuevas técnicas de seguir creciendo, porque ahí está el progreso, cuando seguimos creciendo, cuando seguimos buscando formas de aportar más. Y lo cuarto que te comentaba, los audios. Escuchar audios también ayuda para reprogramar la mente subconsciente. Escuchar afirmaciones ayuda constantemente a mejorar nuestra autoestima. Por eso estoy ahora mismo creando un audio con afirmaciones positivas para subir al canal y que te ayude a aumentar tu confianza y generar mejores resultados. Así que si no estás suscrito al canal todavía, te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita y me dejes un like, porque así el mismo YouTube te va a poder avisar cuando yo suba ese video y lo vas a empezar a poder agregar a tu rutina diaria y cambiar tu vida. Así que en las ventas la ecuación es 90% mentalidad, 10% técnicas. Se trata de cambiar quién eres, porque cuando eres una persona distinta, tus resultados son distintos. Y hay también una parte muy importante en las ventas, que es la parte de la acción. Porque cuando uno tiene un negocio, un emprendimiento, tiene que empezar invirtiendo en marketing y publicidad. Es algo muy importante para que un negocio pueda crecer. Vos puedes tener el mejor producto de todos, pero si no te das a conocer, nunca vas a vender. Tenés que empezar invirtiendo en marketing y publicidad. Dejar de enfocarte tanto en la calidad, dejar de enfocarte tanto en la perfección del producto y empezar a hacerte conocido, a hacerte conocida. Hoy en día se usa mucho el marketing digital. Tenés que tener presencia en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. No dejar ni una red social sin incluirle publicidad. Incluso hoy en día el mismo YouTube es una fuente muy importante de publicidad, de propaganda. Cualquier negocio que empiece debería tener su propio canal de YouTube al principio. Hay otro método también que es muy importante en ventas, que se llama método AIDA, que las palabras son atención, interés, deseo y acción, y te ayuda a estructurar cualquier intención de venta que tengas. Este método se usa incluso en los videos de YouTube. Si vas a mi canal vas a ver que al principio hacía miniaturas muy básicas, ponía títulos muy básicos, muy feos, los videos empezaban de una manera, hasta que empecé a aplicar el método AIDA, y fue ahí también cuando mi propio negocio, el canal de YouTube, empezó a crecer para arriba. Cambié las miniaturas, le puse títulos mucho más potentes para captar la atención, empecé a hacer introducciones en los videos también para captar mayores cantidades de atención, cambié la estructura de los videos, fui generando interés a medida que va aumentando el video, lo culminas con la parte del deseo y haces un llamado a la acción al final. Está todo estructurado con el método AIDA, que se puede aplicar a cualquier negocio. ¿Qué más puedes usar para incrementar ventas? Usar copywriting, aprender de copywriting, hacer títulos y textos atractivos, intercalar mayúsculas, minúsculas, números, corchetes, signos, paréntesis, todo lo que le puedas agregar a un texto que haga captar la atención, porque estamos hoy en día en el negocio de la atención. Se trata de captar la atención. La información abunda, hay mucha información en internet en todos lados y hay que captar la atención. Así que recordá bien esto: si querés mejorar en tu negocio, aumentar tus ventas, tenés que invertir en marketing y publicidad, tenés que mejorar tu marketing. Y si querés conocer otra técnica muy importante para mejorar tus ventas, aumentar tu prosperidad y que llegue el dinero a tu vida, entonces tenés que mirarte este video que te dejo en pantalla, en el que te cuento una técnica extraordinaria que usó Jim Carrey para poder aumentar el flujo de dinero que llegaba a su vida.